Dangerlin, ¿cómo estamos, Danger? Hola, profesor, bien, ¿y usted? Bien, bien, Danger, Sebastián, Román, Carol, Hola, Lady. profe. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola, hola, Lady. Qué bien. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola, Valentina. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, profe? Bien, bien, vale, bien, gracias a Dios. Bueno, jovencitos, hoy yo les había mandado la invitación, ya usted sabe que es, digámoslo así, una tarea de recuperar los contenidos no trabajados durante esta semana de paros anteriores. Hoy es la continuidad, precisamente el tercer sábado que nivelamos ya. Bueno, voy a empezar por compartirles primero en el chat, recordarles que en el chat hay dos documentos. El último que compartí a las 12:50 es el que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Voy a volverlo a copiar, porque siempre decimos, porque hay algunos que entran un poquito después y no les aparece esa información. Bueno, ahí se los compartí. Y desde acá, de la pantalla, también voy a compartirles. Hoy vamos a estar usando algunos elementos que hemos venido trabajando en las clases virtuales en otros momentos. ¿Como cuáles? Bueno, yo me encontré por allí eh, un video y en ese video lo que hice para no perder así como que tanto el tiempo, lo que hice fue tomarle una captura y compartirles acá. Me pareció prudente empezar por resolver este ejercicio. De pronto ustedes dicen, pero bueno, ejercicio ya. Vamos a mirar parte por parte. Esto nos va a servir para recordar varios aspectos. Voy a ampliar aquí un poquitín. Por ejemplo, me dice esta situación. Primero me plantean una ecuación. De pronto la imagen ahí me quedó un poquito oscurita porque fue sobre la pantalla del computador. Me dan una ecuación. En esta ecuación ya me la dan equilibrada. Recuerden que estamos hablando de cinética, de velocidad. Ahorita recordamos eso. ¿Cuáles son las fórmulas? Que no es de obligatoria memoria. Yo les voy a dar esas fórmulas en las actividades o en los talleres que vayamos a resolver. Ustedes me dicen, por ejemplo, que hay 2 moles de magnesio. Mira que aquí aparece una letra S. Esa letra S significa que el magnesio es sólido. Es sólido porque es un metal a temperatura ambiente. Y como sabemos, los metales, caso oro, caso hierro, caso plata, incluso a temperatura ambiente, son sólidos. Lo mismo este señor, el magnesio. Me dice que reacciona con un mol. Tengamos en cuenta que cuando no se escriben los coeficientes aquí del antico, me implica que el coeficiente de ecuación es el número 1. Un mol de oxígeno, el oxígeno es un gas por efecto de su baja densidad. Me reacciona de manera unilateral, o sea, de manera irreversible, porque la punta de la flecha me indica un solo sentido. Es decir, cuando la ecuación, discúlpenme aquí un segundito, cuando la ecuación, vamos a ahorrar eso, va en un solo sentido, es decir, así, me indican que el proceso es irreversible. No tiene marcha atrás, como bien diría el significado de la respuesta. Irreversible. Una vez inicia, no lo detiene nadie. Y es irreversible además porque los reactivos que están a la izquierda se me transforman con el paso del tiempo, con el consumo de energía, se me transforman en productos. Hay una sola vía. Se me transforma en 2 moles de óxido de magnesio. También es sólido. Este proceso sucede y me libera, voy a volverles a escribir ese número aquí, me libera menos 1204 y me aparece esta unidad que ustedes vieron en física, K, que es kilo,
y la J, que es Julio, kilojulios, es decir, que libera al ambiente esta cantidad de calor, 1204. ¿Por qué sé que lo libera? Que lo pierde, porque el signo del calor es negativo. Profe, ¿cuál calor? Recuerde usted que este signo en cálculo, ahorita leemos el ejercicio, primero estamos en la presentación. Este signo en cálculo significa variación. La variación puede ser o por incremento, significa que puede ser positivo. Cuando yo voy al banco y consigno en una cuenta para pagar el derecho a presentar el ICFES en septiembre, día 4, estoy consignando en una cuenta. Entonces, para el ICFES, al recibir esa plata, está percibiendo unos ingresos. Le estoy consignando. Pero mi papá o mi mamá o ambos, que fueron los que me dieron ese dinero, para ellos es un egreso, es un factor de gasto, de inversión, digámoslo así. En ese sentido va a ser negativo. Salieron de mis bolsillos 100 pesos, por decir algo, ¿verdad? 100 pesos. Este proceso me libera al ambiente menos 1204 kilojulios. Es lo que me indica la ecuación. Pero ¿qué me están preguntando? Bueno, esto de internet, si hay errores, me disculparán. Voy a borrar aquí una cosita que se fue una tilde de más ahí. A ver si me permite. No, eso no me permite borrarlo porque fue una foto. Bueno, me dice, calcule la cantidad de calor, ya vamos a recordar por qué el calor se abrevia con la letra H, transferida cuando se queman, ya este dato sí es interesante, se queman 3.55 gramos de magnesio a presión constante. Bueno, ¿qué tipo de ejercicio es ese, profe? Porque nosotros, que yo recuerde, lo que veíamos era soluciones. Yo te diría sí, pero después de soluciones estuvimos haciendo en la semana virtual la presentación de cinética y equilibrio. Estos son ejercicios de cinética porque me hablan de calor. Voy a utilizar la siguiente diapositiva. ¿Por qué el calor? Vamos a colocar un poquitico de color a eso. ¿Por qué el calor se abrevia según cálculo con un delta de H? Te recuerdo. H es la abreviatura de calor porque en inglés calor se escribe hot. De allí que un perro caliente es un hot dog, ¿verdad? Me disculpan ahí la aplicación de inglés. Como estos son unidades de medidas internacionales, nosotros nos debemos equiparar con esa terminología. De allí viene el término H. Nosotros la variación del calor la vamos a llamar entalpía. Ejemplo, la nevera de mi casa funciona con corriente eléctrica, pero observo que las paredes de la nevera permanecen calientes y dentro de la nevera en funcionamiento es fría. Cuando el celular lo utilizo 20, 25 minutos en una llamada, yo observo que se calienta el celular y ese calor pasa a mi sistema. Entonces yo lo percibo en la oreja y me lo cambio para el otro lado y sigo. Ah, no, profe, es que yo tengo auriculares. Lo mismo va a pasar. Lo que sucede es que vamos a percibir de manera distinta el calor. Tercer ejemplo. Hay 50 personas en un gimnasio y yo ingreso, pero en ese gimnasio no hay abanico, no hay aire acondicionado. Estoy colocando un ejemplo muy arbitrario. Al yo entrar a ese gimnasio voy a percibir el fogaje, dice uno popularmente, que las personas que están en ejercicio quemando calorías no están liberando al ambiente. Esa es la situación que sucede en toda reacción. La entalpía es importante porque es una forma de trabajo y en física trabajo me implica fuerza.
transformación. Esa entalpía en química la vamos a calcular cuando yo a los productos le resto la energía que hay en los reactivos. Le resto la energía que hay en los reactivos. Es decir, a estas dos situaciones que tenemos a la izquierda de la ecuación le llamamos reactivos. Y a esta única que tenemos a la derecha le vamos a llamar producto. Este proceso sucede y me libera al ambiente menos 1204. De este valor, menos 1204, yo voy a dar tres informaciones. Pero antes recuerde usted lo siguiente. Esa resta me puede dar dos posibles resultados. Uno, que la resta me dé positiva, o en su defecto, que la resta me dé negativa. ¿Qué significa lo uno? ¿Qué significa lo otro? Toda entalpía positiva, para que me dé positiva, matemáticamente P tiene que ser superior a R. Ejemplo, 50 con respecto a 30. Si yo hago esa resta de kilojulios, me va a dar 20, 50 menos 30. Me da positivo porque P es mayor que R en energía o almacena más energía los productos que los reactivos. Pero dado caso, la resta de energía me dé negativo, 50 y esto vale 70, 50 menos 70 me va a dar menos 20. En ese caso es lo inverso. R será matemáticamente mayor que P. Por un lado podemos tener eso. Por otro lado, si la entalpía, si este valor, ese calor de combustión es positivo, me indica que el proceso es endotérmico. O sea, para que suceda, yo le debería suministrar calor. Si yo quiero preparar un café tinto en mi casa, puedo tener el azúcar, puedo tener el café, puedo tener el agua, puedo tener los recipientes, el fogón, el gas, todo puede haber en mi casa. Pero si yo no combino todas esas cosas y enciendo el fogón, no puedo prepararme el tinto, a pesar de tener todas las cosas en la casa. Entonces, si ese proceso sucede, es porque yo le suministro calor. ¿Cuál? El calor que me genera el gas propano que estoy quemando en la estufa. Proceso endotérmico. Dado caso, el resultado sea negativo, no solamente se va a cumplir esto matemáticamente, sino que yo le voy a llamar a ese proceso un proceso que libera calor exotérmico. Un ejemplo de esto, bueno, es un ejemplo malo, pero sucedió. Y la sociedad y la historia de la humanidad se arrepiente de eso. La popular bomba de Hiroshima-Nagasaki. 1900 ¿qué? ¿En qué época sería eso? De Hiroshima-Nagasaki. Bueno, todavía en esas zonas se recuerda, obviamente, ahorita que estamos viendo los Juegos Olímpicos, nos decían ayer que en alguna de esas ciudades una niñita que sobrevivió a esa explosión le pedía tanto a Dios que empezó a hacer muchísimos origamis, grullas. De ahí que la principal figura o la figura insigne del origami es la grulla, que es un animalito. Desafortunadamente la niña murió, la sociedad conoció su caso y organizó una especie de estatua representativa a la petición de esa niña, una grulla. ¿Por qué hablo de la bomba de Hiroshima-Nagasaki? Porque la explosión de esa bomba me liberó muchísimo calor al ambiente, mató a muchas personas, destruyó edificios enteros, zonas vegetales totales, tan es así que todavía existe radiación en el medio. Lo mismo de Chernobyl.
¿verdad? Que ese pueblo no es habitable por la cantidad tan alta de radiación, que es un tipo de energía. Entonces, lo exotérmico me indica que la entalpía es negativa, pierde calor al medio. Lo endotérmico absorbe, se requiere energía para que suceda. Si estos conceptos, esta fórmula, yo la llevo a este tipo de ejercicio, no solamente me va a ayudar a resolverla, sino que me va a ayudar a recordar muchísimas cosas, como cuáles. Si a mí me dicen que la entalpía es de menos 1204 kilojulios, ese solo valor me da 3 informaciones. Y ahorita analizamos cómo lo resolvemos. Primero, como el signo es negativo, ese proceso es exotérmico. Sucede, pero me elimina calor al medio. Es un proceso exotérmico. Segundo, como es exotérmico, R es mayor a P. O sea, tiene que existir más energía aquí en los reactivos que están a la izquierda, no se nos olvide eso, que en el producto. R es igual a P. Si eso es cierto, que es exotérmico y que R es mayor que P, entonces el dominio de este ejercicio va a estar donde más energía haya, es decir, a la izquierda, energía en forma de calor. Recuerde que energía hay de diferentes manifestaciones, la eléctrica, la lumínica, la química, la eólica, la cinética, bla, 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 ese montón de ejemplos del que me hablan en física o en química. Fíjate, de un solo valor. Yo digo, bueno, como es negativo, es exotérmico, eso me indica que hay más energía almacenada en R que en P, por lo tanto domina el ejercicio a la izquierda. El sentido es de izquierda a derecha, míralo, va de R a P. ¿Quién lo domina? R. ¿Por qué? Porque es un proceso exotérmico. Teniendo en cuenta ese contexto, ahora sí, voy al ejercicio. ¿Qué me piden? ¿Cuánto calor produce? ¿Cuánto calor produce una muestra? La pregunta debo darla en calor, es decir, en una entalpía, pero no me sirve la fórmula que ya les di. ¿Por qué no me sirve? No me dicen cuánto hay en P ni cuánto hay en R. No me sirve de esa manera. ¿Qué dato me dan? Me dice que se quema 3.55 gramos. Ahora necesito tabla periódica, ya les voy a decir por qué. Gramos de magnesio. Y la ecuación me dice, voy a obviar los símbolos para ahorrar tiempo. Magnesio reacciona con oxígeno de una manera irreversible y me produce óxido de magnesio. Pero sabemos que la proporción es 2 y 2. Según eso, este 2 es del magnesio, o sea que existen 2 moles de magnesio, reaccionan con 1 mol de oxígeno, mira que aquí no se escribe nada, sobreentendemos que hay 1, y me produce 2 de óxido de magnesio. Y me hablan de gramos. ¿Qué calor me generará cuando quemo 3,55 gramos de magnesio? Entonces voy a la tabla periódica y averiguo la masa del magnesio. ¿Me ayudan, por favor? En su tabla periódica, ¿cuál es la masa atómica del magnesio que tenemos ahí a disposición? ¿Por qué masa atómica? Aquí me están hablando de gramos. Entonces yo debo relacionar los gramos con lo que me dice la ecuación. Recuerde que el calor de todo el proceso es de 1204 kilojulios. Lo liberan al medio. ¿Cuál es la masa atómica del magnesio, jovencitos? Bueno, entonces... 24. Eso, 24 punto ¿qué, mi amigo?
30, 50. Eso, entonces vamos a tomar una sola cifrita decimal para no ser tan cansón. 24,3, ¿qué, profe? Gramos. Un mol de magnesio tiene 24,3 gramos. Ah, ahora sí voy entendiendo. Y me refiero a la ecuación, mire. Un solo mol, recuerde que es gramos mol, como me dice la profe de física. Un vehículo se desplaza a 70 kilómetros por hora. Ahí te está dando dos datos. La velocidad, 70 kilómetros, que sería distancia. ¿En cuánto tiempo la recorre? En una hora. Si a mí me dicen 24,3 gramos por mol, en un mol, ¿cuántos gramos hay? 24,3. Sí, profe, pero es que mire lo que me dice la ecuación. Y yo tengo que resolver ese ejercicio según la ecuación. 2 moles de magnesio me liberarán menos 1204 kilojulios. Si un mol es 24,3, 2 moles, ¿cuánto serían? Si un mol es 24,3, 2 moles, ¿cuánto sería? Pues el doble, profe. Es decir, 48, ¿punto qué? Punto 6 sería 6. el doble. Ahora mire, no vamos a escribir matemáticamente más nada, simplemente pensemos. 2 moles de magnesio, mírelo aquí, me liberan menos 1204. Cuando digo liberar, no es necesario decir me liberan menos 1000, no, me liberan 1204. Si digo liberar es porque pierden, y al perder es negativo. 3,55 será mayor que 48,6. Jamás, jamás. Entonces, si yo reduzco la masa aquí, pues el calor que me libera la reacción será menor. Yo no sé cuánto va a ser, porque no soy brujo para decirle, no, 90, 80, no sé cuánto va a dar, pero lo que sí sé es que va a dar menos de menos 1204. Me tiene que dar menos razón. Vas a usar menos masa, no 48,6, sino 3,55. Y les voy a explicar el proceso de dos maneras. Uno por regla de 3 y el otro un poco más analítico. Pero en ambos me tiene que dar menos de este valor. Menos. Razón, la masa es menor. Por eso cuando mi mamá, discúlpenme el ejemplo, va a preparar una sopa de gallina criolla para 15 personas, va a preparar sopas de gallina criolla para 15 personas, no va a usar la misma cantidad de gallina, de agua, de sal, bla, bla, que para 3. ¿Dónde necesitará más masa? Pues para mayor número de personas. Lo mismo va a suceder acá. Ojo. ¿Cómo lo hacemos? Regla de 3. Y la regla de 3 me dice 80, según la ecuación, 80,6 gramos de magnesio me liberan menos 1204 kilojulios. Ese valor no lo voy a inventar. Mira que te lo está diciendo la ecuación. 2 moles me liberan esto. Ahora leemos el ejercicio. ¿Cuánto calor? ¿Dónde debería ir el interrogante? Aquí. ¿Cuánto calor me liberará, me producirá 3,55 gramos de magnesio? Matemáticamente, deberíamos multiplicar 3,55 por menos 1204, que me da un valor negativo, porque más por menos me da menos, y menos entre más me va a dar menos. Entonces el profe de matemáticas te dice, el interrogante tendría que ser igual a menos 1204 kilojulios por 3,55 gramos de magnesio entre
80.6, que ya sabemos de dónde sale. Debo tener ahí tabla periódica y obvio calculadora. Gramos de magnesio. ¿Qué nos enseñaron? Que unidades iguales que hagan operaciones contrarias, por ejemplo, este está multiplicando y este está dividiendo, se cancelan. ¿En qué me quedaría la respuesta? En kilojulios. ¿Y qué me preguntan? En kilojulios. En mi calculadora, entonces multiplicaría, a ver si tengo la mía por aquí, propósito, disculpa, multiplicaría menos 1204, la encuentro por aquí, ¿me ayudan allá en la casa, por favor? ¿Dónde está la mía? Ya la encontré. Pero no significa que yo solo voy a hacer el ejercicio acá, hay que comprobarlo allá en casa. ¿Cómo lo hago? Este menos de aquí no voy a utilizar el menos de la resta, porque el menos de la resta resta, y este es un número negativo. Entonces, utilizo el negativo, cambio de signo, ¿verdad? 1204 por 3.55 entre 80.6. ¿Cuánto les da eso? Menos 53,029. Exacto. Menos 53,029. Eso nos da menos 53. Bueno, matemáticamente, bueno, sí, vamos a escribir solo dos cifras, para no escribir ese montón de números. Menos 53.02, ¿qué? Kilojulios. Kilojulios. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que me iba a dar un número que estuviese por debajo de menos 1204, ¿cierto? Entonces yo comparo menos 1204 con menos 53.02. ¿Por qué disminuyó el calor? Porque la masa bajó de 80.6 a 3.55, ¿cierto? Primera forma de hacerlo, regla de 3. ¿Y cuál sería la otra forma, profe? Utilizando factor de conversión, que sería de la siguiente manera. Me dan el dato inicial, 3.55. Mira lo que aquí me lo dan. O si me equivoqué en el número, rectifico. No, mírelo. 3.55 es lo que me da el ejercicio. Ese es el dato a trabajar. 3.55 gramos de magnesio. Voy a mirar con esa cantidad de gramos de magnesio cuánto calor produzco. Utilizo un solo factor de conversión. Me voy a la ecuación. La ecuación me dice que con 2 moles de magnesio se logran liberar menos 1204. Pero 2 moles de magnesio en realidad son 48.6. Entonces yo voy a escribir eso aquí. Parece que me equivoqué en algo por aquí. Sí. ¿Qué sería? Digo, menos 1204, que es el calor liberado total, se produce cuando utilizo, claro que me equivoqué, 48.6, ahorita corregimos. Cuando utilizo 48.6, que son las 2 moles, multipliqué lo que no era, gramos de magnesio. Lo mismo. ¿Qué operación hace gramos de magnesio? Por fuera del paréntesis multiplica y dentro del paréntesis divide. Entonces multiplico 3.55 por negativo
menos 1204 entre 48.6. Repito, si usted quiere esto que está multiplicando, utilizas paréntesis si quieres. Sería 3.55 por negativo 1204. Si quieres, cierras entre 48.6. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? Mientras voy corrigiendo aquí, no es 80, profe. Es 48. ¿Cuánto me da, chicos? Hola. Estamos en una clase espiritista. ¿Están allí? Menos 87. Sí, señor. Menos 87 puntos, ¿qué, mi amigo? Discúlpeme. 194. Exacto. 87.94. Sigue dándonos menos que lo que teníamos. Menos 87, perdón. Punto 94, punto 9 kilojulios. Kilojulios. Me voy a detener aquí un poquito. En física, yo sé que la energía, no solamente, profe, se puede trabajar en julios. Recuerde que julios se escribe así. Joule, ¿verdad? Pero si me hablan del prefijo kilo, recuerde que un kilo o el prefijo es lo mismo que decir 1000. Ejemplo, kilovatios, kilómetro, kilocaloría, 1000. ¿Cierto? Entonces, este valor me confirma que por ahora la entalpía o delta de H con respecto a la masa, ¿cómo será? Proporcionalmente hablando, pues directamente proporcional. Miren, a mayor masa, 2 es más que 1, me produce menos 1204. A menor masa, que sería aquí, a menor masa, 3.55, me va a liberar menos calor. El ejemplo que colocábamos con la preparación de alimentos. No es lo mismo que mi mamá prepara alimentos para las 4 personas, incluyéndome en casa, que de pronto en un restaurante o que de pronto para una fiesta. Y ahí las cantidades o las proporciones van a cambiar, ¿cierto? Van a cambiar. Esta ecuación siempre debo revisarla porque la ecuación debe estar siendo una igualdad. Por eso mirábamos que al comienzo 2 magnesios en los reactivos son iguales a 2 magnesios en el producto. 2 oxígenos en los reactivos son iguales a 2 oxígenos en el producto. De allí esta proporción. Este 2 es el primer coeficiente del primer reactivo. El 1 es el segundo coeficiente del segundo reactivo. Si quiero recordar aún más, esta ecuación en referencia a la que está escrita en verde con mostaza, ¿a qué tipo de ecuación se parece? ¿Qué clase de ecuación sería esa? Preguntaríamos. Usted recuerde que cuando un reactivo se une con otro, me va a producir de manera irreversible un único producto. Y ese único producto va a tener los mismos reactivos que el comienzo. Por ejemplo,
Si A, que simularía ser magnesio, se une o reacciona con B, que simularía ser oxígeno, me va a producir un único producto, que sería este señor, el óxido de magnesio. Y en el óxido de magnesio también encontraremos magnesio y oxígeno. Claro, encontraremos magnesio y encontraremos oxígeno. O sea que esta generalización, que voy a encerrarles aquí en blanco, es una generalización de síntesis. En castellano, en la asignatura de castellano, ¿qué significa la palabra síntesis? Deja de hablar tanto y sintetiza. O sea, resume, concretiza, propone la idea central a la cual o de la cual giran todas las demás ideas. Entonces, mira, esto es el cúmulo, la reunión, la combinación de estos dos. Aquí no puede aparecer, por ejemplo, hidrógeno, porque acá no estaba dentro de los reactivos. No puede aparecer carbono, obvio, aquí no está dentro de los reactivos. Por eso la ecuación es una ecuación de síntesis. ¿Cómo compruebo que el ejercicio haya quedado bien? Lo compruebo comparando, disculpen que cierre tantas cosas, comparando la energía que me libera el proceso total, menos 1204, con la energía que me libera cuando la masa disminuye a 3.55. Si disminuye a 3.55, el valor tiene que estar por debajo de este, 87.9. Aquí yo había cometido un error, habíamos dividido entre otra cosa. ¿Verdad? Lo puedes hacer por regla de 3, lo puedes hacer por factor de conversión. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. ¿Verdad? Bueno, me voy al chat. Hasta ahí, ¿una pregunta? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ¿de dónde salió ese número? ¿Por qué ese número está negativo? ¿Por qué siempre en ese tipo de ejercicios me va a dar negativo? Por ejemplo, sería interesante preguntarnos por qué me sigue dando negativo y me va a seguir dando negativo en este ejercicio porque el proceso ecuacional que me propusieron, voy a ampliar, que me propusieron es un proceso exotérmico. Mírelo, lo dijimos. Profe, y si por ejemplo no fuera negativo, sino que me dijeran eso, si me dicen ese valor negativo, positivo, entonces ya no lo domina R. ¿Quién domina proceso? P, porque entonces la entalpía es positiva. Mira lo que recordamos aquí. Si es negativa, sí o sí se cumplen estas dos cosas. Si es negativa, R es mayor que P y el proceso es exotérmico. Si me piden la gráfica de eso, de un proceso exotérmico, yo debería decir, bueno, primero como la entalpía es calor y el calor está relacionado con un proceso, tiene que ser en dos dimensiones. Si R es mayor que P en un proceso exotérmico, entonces yo diría, bueno, en una línea punteada, después les muestro una gráfica más estilizada. Si esa franja equivale a R, teniendo en cuenta que esta sería la amplitud, el valor de entalpía, vamos a colocarle el número del ejercicio que analizamos.
menos 1204. Toda esa franja energética vale eso, menos 1204. ¿Cuánto vale entonces R? R tendría que estar por debajo, falso, profe. P tendría que estar por debajo de R. Y entonces, ¿cuál sería la abertura en P? El segmento en P, diría el matemático, de energía en P es solo este pedacito. Solo este pedacito. Como es matemáticamente inferior, por eso R está por encima, si el proceso es negativo. Ahora, no es el único ejercicio que vamos a resolver. Vamos a trabajar más en las siguientes clases. Y recuerden que el lunes, a partir del lunes que nos toca clase, no, el martes que nos toca clase, es nuevamente virtual. Y allí necesito que porfa, si tengamos una calculadora y les voy a mostrar no ese ejercicio, sino dos más, que nos va a alcanzar el tiempo. 1:52, me le cogí 2 minuticos, ay, qué pena. Les agradezco mucho por su tiempo, por la conexión, por aceptar la invitación. Que mi Dios me los bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, el martes. Vale, chaito pues. Chao, profe. Chao, que estés muy bien, Sebas.